Bienvenidos a bordo. Otra emisión de esta mirada cada vez más complicada en algún sentido, con cierto aspecto dramático, y que esta semana se caracteriza posiblemente por dos importantes novedades. Una, que ya la conoce todo el mundo, que está referido a la nueva o estricta cuarentena que se dispone a partir de las próximas 48 horas y que va a durar hasta el 17 de julio. Y esto lo sabemos todos, pero sobre esto vamos a hablar algo. Y otra novedad es que, digamos, quizá más simpática y posiblemente más útil para los argentinos, es que casi con seguridad se concrete el acuerdo entre los demandantes extranjeros, los acreedores, los bonistas, por el tema de la deuda externa argentina. Y esta semana es posible que haya finalmente un acuerdo. Hubo una intercesión a último momento en esta pelea de los fondos, en esta pelea fundamentalmente por plata y por los honorarios de los abogados, que cada uno busca la mejor parte, del titular de uno de los fondos más importantes en esta negociación, que se llama Fink, el titular de BlackRock, y que al parecer consiguió romper la madeja y de ese modo alcanzar un acuerdo. Acuerdo que lo vamos a saber o conocer posiblemente, entonces, como les advertí, esta semana. Queda así un tema sobre el cual nadie habla y nadie dice nada, y lo advertimos la semana pasada. El 17, cuando vence la cuarentena, también vence otro compromiso de la Argentina, por nada menos que 19.000 millones de dólares. Es un swap que en su momento le concedió China al Banco Central de la Argentina y que presuntamente habrá que renegociar, no se sabe a cambio de qué, pero seguramente va a ser tan duro como ha sido la renegociación con los acreedores internacionales, sobre todo los de la ley Nueva York en el tema de los bonos, pero que hasta ahora nadie dice nada. No se pronuncia el ministerio, no se pronuncia el gobierno, no se pronuncian los chinos tampoco, que por otra parte tienen la puerta bien cerrada porque siempre hay algún personaje que se la quiere voltear, como ocurrió la semana pasada. Este capítulo vamos a cerrarlo o después lo abrimos, el económico, porque tiene muchas facetas, pero importante es que tenemos la novedad esta del acuerdo. En cuanto a la nueva cuarentena, de lo cual ustedes han escuchado todo, hay una cuestión de tipo conceptual sobre lo que ocurrió entre las tres partes que decidieron establecerla, que es el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la capital federal. Ustedes se enteraron por los corrillos, por los mentideros, de que el conflicto entre las partes fue bastante serio, inclusive con gritos, con situaciones, yo digo, casi belicosas. En fin, no entremos en ese terreno. Discutieron obviamente sobre temas instrumentales porque la cuarentena es finalmente cruzar de la capital federal a la provincia de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires a la capital federal, y el cierre de negocios, también que no corra la gente, sobre todo por Palermo y otras plazas. Pero el problema, la discusión principal, estuvo referida al momento de la aplicación. Como hay un crecimiento del tema de los infectados o de las personas que dan positivo, los tres gobiernos están preocupadísimos o preocupados. Primero, por atender ese fenómeno, y segundo, por disponer del aparato logístico, o sea, las camas, los médicos, los especialistas, que puedan resolver o ayudar a resolver esta cuestión. Para la ciudad de Buenos Aires, para el ministro de Salud, como la situación no es tan perentoria para la capital federal, proponía que lo que han denominado entre los tres
la bala de plata que en alguna medida contenga, frene al crecimiento de los infectados o de los positivos en materia de virus, era aplicarla más adelante, que es la cuarentena que va a empezar pasado mañana. El gobernador Kicillof, en cambio, en alguna medida obtuvo algún tipo de triunfo en esta discusión, quiso que la fecha fuera pasado mañana, porque los dos tienen estadísticas diferentes. En la capital federal hay un cierto control sobre el avance del virus. En la provincia de Buenos Aires no abundan las estadísticas, y las estadísticas que hay son bastante flojas. O sea que a partir de pasado mañana entramos en una nueva burbuja de la cual, quiero recordarles, todavía no sabemos cómo vamos a salir. Aunque Kicillof, algún intendente de la provincia de Buenos Aires, le dijo que de esto solo se sale cuando termine el invierno. Quiero consignar algunos puntos. Alberto Fernández volvió a hablar, acompañado por Kicillof y por Rodríguez Larreta, y volvieron a equivocarse con las filminas que presenta Alberto Fernández. Es casi una broma. Y se equivocaron en una suma, en una suma aritmética menor. Se han equivocado en todas las filminas en cada vez que las presentaron. Esto ya es inadmisible. Es realmente sorprendente. El otro tema es que el dueño de la salud de la capital federal, hasta hace poco tiempo, nos decía, vamos a tener la montaña en esta fecha, un poco antes. Si íbamos a tener la montaña un poco antes, ¿cuál es la razón por la cual aceptó flexibilizar la cuarentena? Porque se supone que la idea era restringir aún más. ¿Me pueden explicar ustedes también por qué hace un mes aproximadamente el ministro de Salud decía que había que ocupar camas, que los enfermos o las personas que padecían otros problemas debían ir al médico, debían ir a las clínicas y ocupar las camas? Y hoy nos plantean que el problema principal es que faltan las camas. Realmente hay en alguna de todo este proceso algún grado de desorganización, de improvisación. Es cierto que nadie sabe cómo es el dominio del virus, es cierto que no hay ningún tipo de alternativa medianamente seria a este recurso tan antiguo de la cuarentena, pero de cualquier modo me parece que es obra y necesario de que en algún momento se presente algo distinto, protocolos, un diseño estadístico, alternativas para correr este cerrojo que durante estos, en estos 15 días de flexibilización, algún tipo de respuesta positiva tuvieron en materia económica. A partir de ahora, sin embargo, vamos a entrar otra vez en un problema de dificultades. Dicho esto, quiero decirles que reapareció alguien que estaba guardado, que estaba en cuarentena, en centena oral, que era Elisa Carrió. Y salió para cuestionar justamente no la cuarentena que empieza pasado mañana, sino esa cuarentena cuando termina, porque ella también parece advertir que no hay un plan de salida, y el plan de salida es un poco complicado. Posibilita que, si habló ella, hable también Cristina. Cristina no habla. Es sorprendente, la vicepresidente no habla nunca sobre el tema principal que agobia a los argentinos, que es el virus, la cuarentena y la cantidad de días que faltan para tratar de enfrentar este problema. Debe ser por una razón. Está ocupadísima Cristina en lo que es su vivero, pero no son las rosas que cultivaba en el sur, en su lugar en el mundo. Está muy interesada en observar el vivero
de gente joven que se anota y participa en el grupo Patria. ¿Por qué razón? Porque si ustedes entran en una de las redes del grupo Patria, van a encontrar cursos, maestros, profesores, docentes, materias en las cuales se anotan infinidad de gente y se les da, enseñanza, se les habilita cierta cultura, tal vez algún adoctrinamiento, pero es una gran escuela paralela que tiene una ventaja. En esta época, los que aprueban, los que son mejores, seguramente tienen un trabajo asegurado. Me queda en este tema dos cuestiones y después hablo con el compañero Sebastián, que ya lo tengo esperando. El primero es referido a la salud, es que posiblemente mañana Carlos Menem deje la clínica en la que está desde hace algo más de una semana. Está parcialmente recuperado, pero hay una gran preocupación por su estado de salud debido a que en algunos momentos él como enfermo se negaba a comer y lo tuvieron que alimentar a través de mecanismos médicos, suero, etc. Pero lo cierto es que esta semana posiblemente sea devuelto a su casa. Y algo de Menem nos vuelve a la Argentina en esta época. Y vuelve de la mano de Máximo Kirchner o de los amigos de Máximo Kirchner, porque Máximo Kirchner tiene su propio Armando Gostanián. ¿Recuerdan ustedes a Armando Gostanián, el hombre que fabricaba, que impulsaba y repartía el merchandising de Carlos Menem? Carlos Menem volvé, presidente, no presidente, etcétera. Una lista interminable. Bueno, Máximo Kirchner tiene lo suyo. El Rafa, que es de Quilmes, es quien está repartiendo encendedores, vinchas, y le pregunto a Sebastián, ¿quién es el Rafa? Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, a ver, ¿cómo estás? Se trata, por lo que me cuentan, de un militante político que ha tenido esta iniciativa de comenzar a instalar una candidatura a Máximo 2023 al estilo del cual vos estás contando, ¿no? Al estilo de Armando Gostanián en su momento, en su oportunidad, con la idea, por supuesto, de empezar ya a establecer un camino que en realidad no es nuevo, ya muchos hablan de esa postulación o de esa idea, pero en definitiva lo pone en escena. Pero no sería el único, Roberto, ¿vos sabés? No solo el único que aliente esta posibilidad, sino que ha sorprendido en los últimos días ver en gran parte del conurbano bonaerense pintadas al estilo de las campañas con el nombre de alguien al cual venimos haciendo referencia ya en los dos últimos programas en función de su nivel de aceptación en las encuestas. Cuando hablas de referencia no estarás diciendo propaganda, ¿no? No, referencia en cuanto a su nivel de imagen positiva y a sus apariciones que ha venido haciendo también en gran parte del conurbano bonaerense. Me refiero a Sergio Berni, al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se pudieron ver en algunos corredores de los más importantes, llámese Autopista Panamericana o Autopista del Oeste, pintadas con la leyenda Cristina Berni o Kicillof Berni. Lo llamativo de todo esto, Roberto, es que hace mucho tiempo no se veía una pintada de un ministro bonaerense que saliera, digamos, a mostrarse de esta forma. Tiene una firma, así como el encendedor o el merchandising de Máximo Kirchner tiene la firma del Rafa. Estas pintadas también tienen la firma, en este caso de algunos profesionales que ya hace mucho tiempo se dedican a este tipo de actividades. Su apodo son los Gurkas y su origen en la militancia, si se quiere, entre comillas, de este tipo de acciones es en el distrito bonaerense de Moreno, pero han expandido sus tareas a otros lugares del Gran Buenos Aires. Ahora, él no se postula como presidente, por lo visto. No, en realidad las pintadas no dicen más que su referencia al apellido, ¿no? Es decir, no hay ninguna referencia a ningún cargo, ni absolutamente nada. A ver, seamos claros, Roberto, lo de Máximo es Máximo 2023. No hay referencia a ningún cargo posible, ¿no? Está bien. Uno la interpreta de una forma. Vamos a pasar, si te parece, a lo que es la frase de la semana. Esa frase que elige Javier y que en este caso la tiene preparada el director
y le vamos a pedir que nos transmita, nos muestre qué es lo que él eligió esta semana. No sé si para diversión, para criticar o para lo que sea. Decime, Javier, entonces la frase que elegiste de la semana. Bueno, esta semana la frase la dio un intendente de Avellaneda, pero no oficialista ni de Avellaneda acá cerca, sino de Avellaneda, donde está localizada la empresa Vicentín, que dijo: si el Estado no puede cortar el pasto de la Ruta 11, ¿cómo puede pretender gestionar una empresa de la envergadura de Vicentín? Toda una definición del intendente. Sí, y si la confrontás con la de si no pudo manejar el tema de la determinada cantidad de geriátricos y de abuelos que están en los geriátricos durante más de 3 meses, no sé cómo va a ser para manejar a 45 millones de habitantes. Pero bueno, ese es otro capítulo. Lo que vos tenías era una proposición para la gente. Sí, quería proponerle a la gente que nos mande a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter y Instagram, que nos manden lo que ellos creen que es la frase de la semana para participar de un concurso, porque vamos a tratar de, vamos a sortear un vino entre la frase más ocurrente, no ocurrente, sino la frase ganadora. Entre los que participen vamos a sortear un vino. Bueno, vamos a estimular a los temulentos, a los beodos, a los borrachos, va. Bueno, gracias, Javier. Ahora vamos a volver con Javier también, pero antes quiero que ustedes vean un video reciente que nos muestra a un Alberto Fernández que no lo teníamos en la cuadrícula de la personalidad de Alberto Fernández. No sabíamos que se vestía de verde olivo, no sabíamos que tenía una, digamos, imagen casi tropical, revolucionaria, radicalizada, pero esto es lo que Alberto Fernández mostró en este video, que es parte de una conversación que tuvo con el expresidente Lula. Por favor, director. Yo le digo siempre a los argentinos que yo no sé si lo podré hacer en el mundo. Ni siquiera sé si lo podré hacer en América Latina. Porque no te quiero mentir, querido Lula. Yo no lo tengo a Néstor, no lo tengo al Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo, no lo tengo a Evo, no lo tengo a Michel, no lo tengo a Lagos, no lo tengo a Correa, no lo tengo a Chávez. A duras penas somos 2 que queremos cambiar el mundo. Uno está en México, se llama Andrés Manuel López Obrador, y otro soy yo. Sí. Bastante singular esta declaración, porque no conocíamos esas filiaciones de Alberto Fernández, tampoco las hizo durante la campaña, tampoco ocurrieron demasiado durante el gobierno de Néstor Kirchner, a quien él acompañó, porque Néstor Kirchner, el tema de la política internacional, no le interesaba, inclusive tenía tanto desprecio por esas reuniones regionales que los mandaba siempre a Scioli, y Scioli se ganó un lugar y un trabajito, a pesar de que estaba despreciado por el matrimonio, gracias a que Kirchner no le importaba, hasta que apareció su conflicto con Bush, los famosos negocios o vínculos con el señor Chávez, y a partir de ese instante cambió, hasta inclusive un día, cuando dejó de ser presidente, ustedes recordarán, se vistió con guayabera y fue a la selva con mocasines para ver si encontraban a un preso que estaba detenido en la guerra colombiana. Pero de lo singular de esto que ha dicho Alberto Fernández hace 72 horas, o por lo menos hace 72 horas que lo conocemos, es el agravio a los países en los cuales estuvieron estos otros líderes, que él los extrañará, pero con los líderes que él tiene que estar ahora, no son esos, ni siquiera son reconocidos ni política ni ideológicamente en sus países. Es un hecho curioso, que lo vamos a comentar ahora, porque ni Néstor Kirchner se atrevía tanto, porque Néstor Kirchner miraba partidos de fútbol con el derechista Piñera, porque Kirchner en alguna medida lo admiraba a Piñera, aunque sea
más que como presidente, como empresario. Pero para que no sea yo el que emita opinión sobre esto, y una voz más tenue, moderada y precisa y conocida, tenemos esta entrevista con Rosendo Fraga sobre el Alberto Fernández que desconocíamos. Rosendo, ¿cómo estás? Quería saber, Alberto Fernández se formó con la cultura de Néstor Kirchner, en la que dice: no miren lo que digo, no presten atención a lo que hablo, fíjense en mis actos. Pero este último acto que hizo Alberto Fernández anteayer, de pelearse oralmente con 7 países al mismo tiempo, ¿eso qué es? ¿También no hay que prestarle atención o hay que prestarle atención? Yo te diría que hay que prestarle atención. Y hay que prestarle atención quizás, no tanto por lo que eso significa acá, donde a lo mejor, viste, ese tipo de planteo de que hay que mirar lo que yo hago y no lo que digo, puede ser entendible o tolerable. El problema es que en el resto del mundo no es así. En el resto del mundo, esas afirmaciones del presidente, bueno, lo hacen estar aliado de las oposiciones, como lo dijo, a todos los gobiernos, con la excepción, ¿no es cierto?, de México. Pero además, simultáneamente, vos tuviste en el ámbito de la OEA una votación por un tema clave que es Venezuela, y las últimas de Venezuela que te llevan prácticamente en los hechos a una elección en diciembre con partido único, porque han sido proscriptos los 5 partidos opositores más importantes. Votó a favor de Venezuela en el sentido de no cuestionarla Argentina, México, Belice, Grenada, Jamaica, Surinam. Exacto. Ahora, este Alberto Fernández, de repente es nuevo, es como medio desconocido, nadie lo imaginaba tan radicalizado, nadie lo imaginaba envuelto en la bandera revolucionaria como en alguna forma él se plantea, a favor de Chávez, por ejemplo, a favor de Evo Morales. Bueno, la revolución de Evo Morales es diferente, y además envuelve, por ejemplo, a Michelle Bachelet con Chávez cuando en verdad no tuvieron nada que ver. Hay como una confusión ideológica en todo eso. Bueno, mira, 2 cosas yo te diría. La primera es que la referencia de Alberto Fernández, y esto ya era previo inclusive a que fuera electo, en materia de política regional era el Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla, hoy, el único presidente en ejercicio que lo integra es Alberto. Son unos 30 dirigentes, que son todos opositores en sus países. El presidente de México, López Obrador, no aceptó integrar el Grupo de Puebla porque él dice: los intereses de México son otra cosa, los intereses políticos son diferentes. Ahora, el otro tema es el de Alberto. Yo creo que Alberto ha demostrado una capacidad de ecuación las últimas 3 décadas, o un poco más, a los distintos cambios de situación política, ¿no es cierto? Hay un Alberto alfonsinista, un Alberto menemista, un Alberto dualdista, antes del Alberto kirchnerista. Y me parece que lo que estamos viendo en este momento es una adecuación política o barra ideológica de Alberto a la nueva realidad, que es su sociedad, llamémosle así, con Cristina Fernández de Kirchner. ¿No te sorprendió que no la mencionara ella? Porque él dice: estoy solo. Es como que ella no existe. Bueno, yo creo que él cuando dice estoy solo, se está refiriendo al marco regional, donde dice solo López Obrador y yo queremos cambiar las cosas. No me parece que haya estado dirigido él solo a la política nacional, me parece que estuvo dirigido a la política regional. Ahora, también se olvidó de mencionarlo a Maduro, es como que no lo incluye dentro de ese bloque. Bueno, yo creo que acá lo que hay es, es una cierta habilidad política, en el sentido de que él algunas veces lo ha criticado a Maduro. Alguna vez ha habido una declaración diciendo Venezuela no es una democracia plena. Pero entonces me parece que para no entrar en la discusión específica de Maduro, él, desde el punto de vista político, ideológico, menciona a Chávez.
no a Maduro, que en los últimos 4 años y medio ha estado gobernando Venezuela. Como también él dice, solamente López Obrador y yo queremos cambiar las cosas. Para cerrar un poco este capítulo, el país está como parado por el tema de la pandemia, por las nuevas medidas que empiezan pasado mañana. Vamos a tener 15 días de congelamiento general. Ahora, ¿el gobierno también se congela o el gobierno sigue su marcha política? Porque en alguna medida uno ve decisiones de Fernández y de Cristina que no tienen nada que ver con la parálisis generada por la cuarentena. A mí me parece de que el gobierno ha paralizado su agenda. El gobierno ha paralizado su agenda y acaba la reforma judicial, acaba el impuesto a las fortunas, ¿no es cierto?, más importantes, y acaba varias cosas que estaban planteadas acaba el aborto, por poner otro tema que el gobierno impulsaba. Toda esa agenda reformista, yo diría reforma tributaria, ha quedado congelada. Ahora, simultáneamente, a mí me parece que un actor político muy importante es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No ha hablado, pero ha actuado en la política. Y ha actuado en la política, a mí me parece, dentro de ese concepto muy peronista que se llama construcción de poder. Ella, aunque no lo haya hecho públicamente, yo creo que ha estado muy activa en ese ámbito, ocupar posiciones, tomar puntos neurálgicos, ¿no es cierto?, del poder, incluso con una experiencia de 8 años, y me parece que la idea es hacer cosas que no se pudieron o no se supieron hacer antes. Hablando de lo que sigue y como pregunta final, esta especie de consenso, digamos, áspero que se ha logrado entre Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof, ¿cuánta vida tiene? ¿Mientras subsista el virus o puede detenerse antes? Bueno, puede detenerse antes, de cualquier manera. El gran dato, a ver, es decir, en un sistema democrático las elecciones ordenan la política. Y es claro de que esa alianza, para mí, esa alianza en términos electorales no se va a poder mantener. Pero, viniendo hacia atrás, lo que hemos visto en los últimos días, que las tensiones en ese triángulo son cada vez más fuertes, no cada vez más débiles. Entonces, uno no puede descartar que en algún momento esto avance de las tensiones, de las discusiones, ¿no es cierto?, a un conflicto, ¿no es cierto?, de mayor envergadura, en una realidad institucional que es el sistema federal, donde, y ese es el punto de Larreta. Él tiene autonomía para tomar una serie de decisiones, en teoría, en los hechos. A Larreta se lo ve no usando esa autonomía que tiene y en alguna medida negociando y aceptando la política del gobierno nacional. Bueno, Rosendo, te agradezco, nos vemos próximamente. Y estuviste muy gentil y claro sobre todo este capítulo de la nueva vida argentina. Gracias. Gracias a vos por invitarme a tu programa. Sebastián, sí. ¿Sabés que hay un capítulo que no mencionó o lo mencionamos fuera de la entrevista con Rosendo, que tiene que ver en el enojo, en la ira y esta transformación casi progresista y radicalizada que tuvo Alberto Fernández, que es su indignación porque el presidente de los Estados Unidos, Trump, exige que el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sea un señor que se llama Claver Carona. Uh-huh. Es la misma persona, te cuento, sí, que lo fue a visitar a Alberto Fernández, presidente, cuando Fernández fue a México. Claro, cuando fue a México, tuvieron una reunión secreta, uh-huh, intermediada por un amigo de Fernández, un hotelero de la capital federal al cual algunos quieren y otros no quieren. Y de la provincia de Buenos Aires también, ese hotelero. Ya en ese momento, me parece que este Claver Carone uh-huh le pisó un poco los pies a Fernández y luego vino a la Argentina para la Asunción y se fue de la Asunción cuando vio que estaba junto a Fernández uno de las principales jerarcas del gobierno cubano.
O sea que acá tenemos la raíz del conflicto. Te invito a pasar a un corte sin dejar de anunciar lo que nos queda del programa. Del programa nos queda la razón por la cual los argentinos aceptamos que en esta cuarentena haya vacaciones de invierno para los colegios, para los chicos. Esto puede ser, esto es una imposición de los sindicatos, ¿es un disparate o no es un disparate? Esta es una nota, la hizo Javier. Otro tema bastante importante está relacionado con el Uruguay, con dos personas, dos argentinos, que fueron una pareja famosísima acá en la televisión, sobre todo en el orden de los noticieros, que era la de Llamas de Madariaga y Denise. Ellos viven en Uruguay y ellos nos van a contar, primero, lo que piensan los uruguayos, segundo, lo que piensan ellos de lo que pasa en la Argentina. Una nota muy amable y cordial en la cual también se expresan en términos políticos de por qué el Uruguay le va medianamente mejor que lo que le va a los argentinos. Razones técnicas, económicas, políticas, democráticas. Te aseguro que es muy interesante. Y por último, aunque no sea la última nota, una nota, yo diría, de estas de salud, con nuestro famoso ya doctor Sergio Guala, que nos va a descubrir si a las personas que están en cuarentena hoy, que son solas o solos, les va mejor, peor o mejor que a los que están en pareja. Sí. Y vamos a descubrir una revelación inquietante en lo que nos dice el doctor Guala. Pero bueno, eso es después del corte. Y en un ratito, si querés te cuento, Roberto, qué va a pasar a partir del miércoles en el Gran Buenos Aires con la cuarentena y el rol de los intendentes. Vamos a la pausa, agradeciendo como siempre a los Haroldos, bodegas Los Haroldos Estate, que nos acompaña como todos los domingos para nuestros invitados. Bodegas Los Haroldos Estate, la invitación de siempre y el agradecimiento, por supuesto, de cada domingo. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. La adaptación de las empresas a estas circunstancias produce la necesidad de cambios e innovación. Por eso, Adrián Mercado te acerca a Subastas Online, el espacio virtual en el que vendedores y compradores optimizan distancias y tiempos. Renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. ¿Qué cachamay elegiste para terminar el día? Cachamay, un saludable momento. Cachamay, estar separados también es estar juntos. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que él o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día.
En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales, quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. En Divanlito tenemos el regalo perfecto para papá. Te presentamos nuestra colección exclusiva de sillones de relax con la última tecnología en confort. Aprovecha este mes y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com. Antes de pasar a la nota con Javier sobre estas vacaciones inesperadas en cuarentena, vacaciones de invierno donde la gente no se puede mover, pero va a estar de vacaciones, los chicos, quiero dar dos frases. Una, el gobierno, o gente afín al gobierno, trató de organizar una contramarcha a la marcha y a las concentraciones que hubo por el tema Vicentín. Fue un fracaso. Diría que afortunadamente, para no acentuar el drama de la grieta. La otra cuestión estuvo relacionada a estas pensiones, estos premios o indemnizaciones que el gobierno, el Estado Nacional en realidad, le otorga a exguerrilleros que algunos están viviendo en el exterior y que no reciben en dólares lo que le corresponde. Acá entonces se tomó una decisión a través del Banco Central por el cual pueden cambiar al precio oficial los dólares, con lo cual la diferencia para algunos va a ser muy sustancial y esto movió mucho el ambiente. Hay mucha gente que considera que es injusto el fenómeno y en lugar de discutir sobre eso yo diría, ¿por qué el gobierno también no le incorporó esa suerte de excepción a los veteranos de Malvinas? Porque esos sí estuvieron en una guerra. Vamos a la nota con Javier sobre el tema de estas vacaciones que no sé si el sindicato, los sindicatos han obtenido como si fuera casi una normalidad en la Argentina en época de cuarentena y los chicos no estudian en la casa. ¿Cómo es esto, Javier, de que hay vacaciones durante la cuarentena? Si la sensación es para muchos que la cuarentena es como una suerte de vacación. Bueno, es uno de los puntos que estás señalando, es una de las observaciones que hicieron muchos pedagogos y mucha gente vinculada a la educación diciendo que no sé, si bien esto fue un cisne negro y esto no se lo esperaba a nadie, que no fue bien armada el tema de la escolarización a distancia, que si bien ahora se ha avanzado mucho y los colegios han hecho un gran esfuerzo por alcanzarla, no se ha distinguido bien entre lo que es una vacación y lo que es este nuevo modo de aprendizaje, con lo cual es medio extraño estas 2 semanas de vacaciones de invierno que se sostienen como si no existiera pandemia. Pero es casi una suerte de locura. Esto es como el pedido de aumento de salario de los judiciales, de hacer paro porque no les dan los aumentos o porque decididamente no quieren trabajar y quieran seguir siendo subsidiados. Es verdaderamente inexplicable. ¿Es que es una exigencia del sindicato? Mira, principalmente es una exigencia del sindicato que argumentan que los docentes están sobrepasados porque la carga laboral incluso les insumió más tiempo que en periodos normales, pero claro, nadie toma en cuenta el interés de los menores que tienen quizás en las conexiones por internet al colegio el único punto de contacto con el mundo exterior y los van a dejar 2 semanas sin ningún tipo, coincidiendo encima con el mundo en el momento donde la cuarentena es más estricta, ¿no? Ahora, ¿eso significa atraso o mejora en la enseñanza de los niños? Realmente no se entiende. ¿Qué dicen los especialistas? Mira, con los especialistas que pudimos hablar, nos señalan la preocupación no tanto pedagógica, sino emocional. Parece ser que lo que ellos han detectado, han monitoreado alguna cantidad de escuelas, y el atraso en la enseñanza, si bien obviamente es marcado, sobre todo cuanto más se desciende en la escala social,
El problema y la preocupación más grande es en el estado anímico de los chicos, sobre todo los adolescentes, y en donde han detectado 2 datos. Uno es la disminución de la actividad de los grupos de WhatsApp, porque los chicos en esos grupos de amigos que tienen no tienen cosas para contarse. Y el otro dato importante es que ha aumentado mucho y significativamente los suicidios adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Ese es un dato tremendo. Es un dato tremendo que curiosamente no se está dando la difusión o la importancia que tiene. Ahora, normalmente las vacaciones de invierno, aparte de que sean un respiro, una oxigenación para maestros y alumnos, estaba referida al tema turístico. Ahora ya no tiene sentido el tema turístico, porque no se puede hacer nada. Realmente, inclusive es de una incomodidad manifiesta para los padres que encontraban que sus chicos, sea por la televisión, sea por la transmisión de WhatsApp o la forma que se diera para enseñanza, era un alivio para tenerlos en el hogar. Ahora es una carga adicional en algún sentido y una preocupación mayor. Sí, y lo que inquieta aún más es que el Ministerio de Educación está mostrando un rol muy pasivo con relación al interés que debiera tutelar, que es el de la enseñanza y el aprendizaje emocional y académico de los menores en la Argentina. Y pareciera que poco se está haciendo y que sucumbe a las presiones de lobbies poderosos que quizás con argumentos válidos, como los pueden tener los médicos, como los pueden tener los camilleros y como los pueden tener los enfermeros, de que necesitan alguna especie de respiro, pero a nadie se le ocurre soluciones intermedias, como que haya algún tipo de contacto social o algún tipo de contacto de jornada no escolar, pero que los chicos no queden 2 semanas totalmente desconectados de la única herramienta que los conecta con el exterior. Una forma de entretenimiento, por ejemplo. Una forma de entretenimiento, de actividad, de estimularlos, de que no pierdan vínculo con la escuela, que ya de por sí lo han perdido y mucho. Bueno, te agradezco, Javier. Seguimos charlando. Un abrazo. Sebastián, vos pusiste un dedo en la llaga, porque el otro día los intendentes salieron todos gritando al unísono que acompañamos las medidas estas de la nueva cuarentena, más estricta, más restrictiva, etcétera. Ahora, sí, ¿los intendentes piensan igual que lo que dicen? En algunos casos no. En algunos casos no, y uno pudo conversar con al menos 2 intendentes muy importantes del Gran Buenos Aires, uno del justicialismo, del Frente de Todos, y otro jefe comunal que forma parte de Juntos por el Cambio, y ambos me confirmaron la misma situación o una situación muy similar, y es la siguiente. Saben que va a ser muy difícil el poder de policía municipal para evitar que cierren todos los comercios que van a tener que cerrar a partir de esta nueva faceta de la cuarentena. Sí me confirman que van a, por supuesto, profundizar algún tipo de control en los ingresos a los municipios, pero se les va a hacer difícil, son conscientes de ello, de poder controlar que todos los comercios que ahora tendrán que bajar sus persianas tengan que efectivamente hacerlo y que lo lleven a cabo. Te diría, Roberto, que en la palabra de estos 2 jefes comunales, reitero, gobiernan municipios muy populosos del conurbano bonaerense, la preocupación es muy importante sobre cómo hacer para cumplir una cuarentena. Son conocedores y sabedores de que la historia en sus distritos no va a ser para nada simple, de que se pueda cumplir con lo anunciado por Alberto Fernández y sobre todo lo pedido por Axel Kicillof, porque ellos mismos escucharon de voz del gobernador horas antes del anuncio en teleconferencia las necesidades y los motivos de por qué había que volver prácticamente a una fase de restricción absoluta. Es más, volvieron a escuchar en esas videoconferencias, Roberto, muchísimas críticas otra vez al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con incluso hasta algún término que no le habría gustado a Kicillof que se utilice, y es, en vez de actividad física, lo que venían mencionando como los runners en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ese punto me contaban 2 intendentes que han escuchado en estas últimas horas y que no tienen muy claro que vayan a poder llevar adelante un control total de que los comercios finalmente no abran. Bueno, veamos cómo funciona eso, pero mientras tanto hay un capítulo que te quiero mostrar ahora de cómo funciona algo que me resultó inquietante para mí. La idea era saber cómo viven los que están solos y los que están solas.
en la cuarentena, en cuánto se perjudican, en cuánto se favorecen, porque hasta ahora hemos escuchado que, por ejemplo, en China hay mucho divorcio, pero eso lo vamos a saber después. Veamos lo que nos puede contar y nos revela el doctor Wallace sobre este delicadísimo tema, inquietante tema. Lo vemos. Doctor, en la cuarentena, ¿los solos y solas la pasan mejor o peor que los que están en pareja? Bueno, la pasan peor, pero el tema de la soledad es un tema que viene preocupando a las autoridades desde el año 2005 como mínimo, básicamente porque para el 2030 va a ser un problema endémico, ¿sí? Y esto es un problema que requiere un tratamiento especial para la salud como para la cuestión socioeconómica. De hecho, en Inglaterra está hoy inaugurado el Ministerio de la Soledad. Ahora, ¿por qué pasa esto y por qué es un problema? La soledad en sí misma. Para decir, la soledad, una persona que puede estar sola puede sentirse sola o no. Ahora, ¿por qué es un problema para la salud? Las personas que viven solas tienden a tener mayor enfermedad, morirse antes y lograr menos sus objetivos. Las personas que viven solas tienen más hipertensión. Hay un estudio de 5.500 pacientes que las personas que están solas después de 50 años tienden a morirse dentro de la década. Perder a la mujer o el hombre, sí, aumenta el 20% el riesgo de fallecer en los próximos 6 años. Perdón, y en la cuarentena esto se acelera, se atrasa, se lentifica. Claro, en la cuarentena esto se aumenta. Básicamente, la soledad promueve una disminución de la respuesta inmune. Personas que han recibido vacunas, estudios en Inglaterra, han recibido vacunas, responden menos a las vacunas cuando están solas que acompañadas. Entonces imagínense para la soledad y para la cuarentena, cuál es el defecto de las personas que viven solas. ¿Y cuántas personas viven solas en el mundo? En el mundo, por ejemplo, en Suecia viven solas 1 de cada 2 personas. 40 millones de personas viven solas en Estados Unidos. En Europa, 30% a 35% de las personas son hogares unipersonales. En Capital Federal, 35,6% son hogares unipersonales. En Argentina, 3 de cada 10 personas vive sola. Imagínense el impacto que tiene para las personas que viven solas, de por sí, vivir solas y encima ahora con la cuarentena. Estar aislado, sí, aumenta muchísimo el nivel de sufrimiento. Usted me está hablando de una franja etaria, digamos, de cierta edad hacia arriba. Hay muchos jóvenes que están solos y en general hasta parece que están contentos de estar solos. Mire, muy bueno lo que usted me pregunta, porque la gente joven padece tanto la soledad cuando el aislamiento, aunque parecería ser que estuviesen muy bien y usando la libertad, y el ideal es que están fantásticos, las personas que están solas al principio demuestran una libertad y disfrutan de libertad, y después no. Después muchas personas que están solas comienzan a sentir sentimientos de soledad, que es mucho más grave que estar solo, porque no todas las personas que están solas sienten sentimiento de soledad. Ahora, respecto de las autoridades, no hay nada que inventar y a bajo costo, porque tanto en la gripe aviar, en la gripe de NH1 en el 2009, como en el SARS en el 2002, 54% de las personas han quedado con defectos psicológicos y psiquiátricos. Y con muy bajo costo, a través de ONG, habría que armar una plataforma donde el Estado responda. Yo no estoy en contra de la cuarentena porque nos ha servido. Como biólogo molecular no estoy en contra de la cuarentena. Pero efectivamente no podemos abandonar a las personas porque van a quedar muy deficitarias, con mucho déficit psicológico y con baja respuesta. Y el Estado con bajo costo puede, a través de ONG, generar plataformas para dar respuesta a las necesidades. Tengo un libro para escribir sobre todo este tema del espionaje que se le atribuye al expresidente Macri, sobre el cual está yendo la justicia. Bueno, ustedes ya saben algunas cuestiones de detenciones, de allanamientos, inclusive que seguían hasta el secretario de Elisa Carrió, algunas cuestiones que son casi inexplicables.
Pero al margen del Macri topollillo que no tenemos tiempo de tratar, quiero antes de pasar al reportaje a Llamas de Madariaga y su esposa Denise en el Uruguay, contarles que hay verdaderamente un batifondo en la Unión Industrial Argentina. Porque el presidente de la Unión Industrial Argentina quiso sacar un comunicado tibio, tenue, sobre el tema de la expropiación de Vicentín. Justo una actividad en la cual está relacionado tanto él como su cuñado, el poderoso Roberto Urquía. Se pararon todos, no voy a dar los nombres, se le fueron encima, le hicieron cambiar el comunicado y dijeron que era una vergüenza. Sí. Esto es para más adelante y para un día que tengamos más tiempo. Empecemos ahora, si te parece, compañero de programa, ¿cómo no?, con este primer reportaje, o primera parte del reportaje, a esa pareja que durante muchas tardes le otorgó noticias, información a los argentinos. La famosa pareja de Enrique Llamas de Madariaga y la compañera Denise, hoy su compañera de vida. Vamos a verlo. Esta es una pregunta doble, pero no porque estén ustedes dos, sino porque me interesa que me digan primero cómo creen que ven los uruguayos a los argentinos, sobre todo en los últimos 8 meses. Qué pregunta, ¿eh? Qué linda pregunta. Mira, siempre hacen acá una diferencia muy grande entre el porteño y el provinciano. El porteño, como vos bien sabés, Roberto, es insoportable, prepotente, no respeta tránsito, no respeta absolutamente nada, se cree dueño. ¿Eso lo decís por mí, Quique? No, lo digo por los porteños, menos por vos. Bueno. Bueno. Y con los cordobeses, los santafesinos, etcétera, hay muy buena onda. Son tal vez más provincianos, porque aquí el tratamiento mucho es provinciano. Se conocen todos, eso lo dijo más de una vez el presidente Sanguinetti, después la calle Padre, Hijo. Sabemos dónde están y quiénes somos. Tenemos más o menos la misma superficie que la provincia de Buenos Aires y 3.300.000 habitantes. O sea, toda la capital federal casi sería. Y esto hace muy distinto y la gente es también más sensible con respecto a los argentinos, que te repito, se los necesita, pero son muy prepotentes y yo creo que esa prepotencia redunda en contra, en general, después de los argentinos. Claro, es una pena porque después se meten en la misma bolsa, ¿no? Porque en general acá la gente es muy educada y la respuesta es de acuerdo a cómo vos te manejes. Si vos te manejas bien, obviamente ellos se van a manejar bien. Pero el tema es que en general hay mucho, bueno, porteño, yo soy porteña, pero hay mucha gente prepotente, mucha gente, una lástima, ¿no? Se ve más en el verano. Entonces eso también hace que la imagen no sea la mejor, pero eso no quita que también nos quieran, ¿no? Nosotros tenemos muchos amigos uruguayos que son divinos y bueno, y también tenés uruguayos que te quieren, ¿no? Es así. Sí, ahora, Denise y Quique, la verdad que la pregunta tenía como un sentido político, por los últimos 8 meses, por los cambios que hubo en los dos países, inclusive hasta por la desgracia esta del virus, pero lo que me importa es cómo ven ahora ustedes argentinos, desde el Uruguay a la Argentina. Para, dame el pañuelo. Primero, vamos a llorar un poco. Primero te cuento una cosa paralela comiendo con Mujica. Dijo, ustedes los argentinos nos quieren a nosotros y nosotros no los queremos mucho a ustedes. José Mujica en una comida que éramos 10. ¿Cómo ves a la Argentina desde acá? Y la ves con desesperación por el ritmo, por el tono, por los mensajes que da, por ejemplo, el presidente Fernández, son tan distintos a los mensajes que escuchamos acá de la calle Pou. De un llamado a la cordura, a la sensatez, a la unificación. Y en la Argentina, mientras te siga cortando la reina Cristina los micrófonos y esto, lo ves como muy penoso, sobre todo en la calidad de los debates en el Parlamento. Bueno, vos lo sabés bien, Roberto, es muy culto, claro. Uruguayo, es muy culto.
Y bueno, la verdad lo veo con muchísima tristeza, con profunda tristeza, porque a nivel económico uno ve lo que está pasando y uno se imagina lo que va a pasar y la verdad que es triste, muy triste. Usted tiene muchos parientes en la Argentina. Claro. Sí, muchos, y parientes, en principio hijos y nietos. Yo tengo 13 nietos y muchos de ellos están en Argentina y lo sufro. Mira, un detalle, ellos vienen a visitarnos en los veranos. Nosotros hace 10 años que estamos acá. Cuando veníamos acá, con 1 peso argentino te daban 2 pesos uruguayos. Vos conocés bien el tema. Ahora, con 1 peso argentino te dan 15 centavos de uruguayo. O sea, no solo se invirtió, hoy te están dando 15 centavos por cada peso argentino y antes con 1 peso argentino te daban 2 pesos uruguayos. Eso también te muestra en la descomposición que hay allá. Acá también hay problemas, ¿no? A nivel económico, problemas laborales, hay problemas también, se siente la pandemia. Esta semana, por ejemplo, veíamos en la semana que pasó un colegio que cerró y con mucha tristeza porque no pudo soportar, ni siquiera, o sea, acá no está cerrado todo, pero bueno, al colegio los chicos no podían ir, tuvo que cerrar, también hay temas económicos, también hay problemas a nivel de trabajo de la gente, pero la verdad que uno compara con Argentina y a mí me da esa sensación como que estuvieran en un tobogán en caída, ¿no? Y eso es lo que me provoca mucho dolor. Y esa es la razón por la cual hay tantos argentinos que parece que quieren ir al Uruguay, a vivir, digamos, por ventajas de tipo fiscal, no exactamente por trabajo, porque me parece que Uruguay no está para regalar trabajo, pero es solo fiscal y es solo gente rica, porque tienen algunas exigencias en materia económica. Bueno, pero acá han cambiado las exigencias en materia económica. ¿Sí? Acá si vos comprás, por ejemplo, estas son leyes que acaba de mandar al Parlamento con aprobación la calle Pou. Si vos comprás un departamento de $360.000, $370.000, ya tenés derecho a pedir tu baja fiscal de Argentina y tener el alta fiscal acá. Además, antes tenías que estar 183 días para que te den la residencia. Ahora lo están bajando a 60 días. Igual yo creo que se hace... que hay mucha palabrería, pero a la hora de... Porque el tema es, acá Uruguay te dice, sí, vení, brazos abiertos, pero en Argentina que te den la baja fiscal no es tan sencillo. No, tenés que abandonar todo. Todo, tenés que desposeerte de todo. No podés simular que vivís en Uruguay y vivís en Argentina. Eso a veces la gente creo que no lo entiende. Piensan, no importa, compro algo... invierto, pero igual total tengo que ir solamente 2 meses y después me quedo en Argentina todo el año, y no es así. La gente debería investigar bien y averiguar bien, porque si vos estás en Argentina también más de 6 meses, no dejás de ser residente argentino siendo argentino. O sea, no es tan sencillo. Me paso enero y febrero, me compro algo y ya está. No es tan así, ¿no? Yo creo que la gente debería investigar antes, pero es como un poco como vos decís, también es todo ese núcleo de gente que está en determinado nivel social, entonces lo ve de otra manera, porque el que verdaderamente se viene a vivir a Uruguay, que hay muchas parejas jóvenes que han decidido venir a Uruguay porque quieren otro tipo de vida, quieren tranquilidad, no lo hacen simplemente por un tema económico. Bueno, lo primero que tenés que hacer, fíjate que tengas trabajo, porque no es fácil encontrar trabajo en Uruguay, ¿no? Esta ha sido una radiografía, una primera radiografía. Quiero consignar la cantidad de empresas del área de inteligencia, de la tecnología, que es creo que va a ser el segundo rubro de la Argentina en materia económica para poder salir de la situación en la cual la Argentina se encuentra, acompañando al campo, y siempre que las cuestiones vayan bien, que han investigado e investigan la posibilidad de cambiar de residencia. Este es un tema que es una advertencia para los argentinos. Pero si les gustó esta parte amable, simpática que hemos tenido e informativa con los Madariaga, quiero que vean
la segunda y última parte antes de que concluya este programa y que va ya. Han comprado chacras en 2 meses, equivalente a lo que antes se vendía en 1 año. Y muchos argentinos están comprando no solo chacras, sino grandes extensiones de campo. Yo he hablado con algunos de ellos y dicen, mirá, por más mal que me vaya la cosecha acá, ya estoy ganando el 33% en la soja. Ya estoy ganando eso. Ahora, con relación a lo que vos decís de las pymes o de los emprendedores, quizás, a mí me parece que eso va más, la mirada va más por el lado de que están hartos de que en Argentina te sacan, vivís pagando impuestos, pagando, llega un punto que decís, ¿para qué estoy trabajando, no? Entonces, me da la sensación de que buscan otro horizonte por eso. Viendo, por ejemplo, la historia de Lacalle y la historia de Alberto Fernández, la gran relación de un par de personas que son amigos de Fernández, el que era embajador, por ejemplo, uruguayo en Madrid, donde Alberto Fernández pasó algunos días, hoy también es funcionario o embajador de Lacalle Pou, teniendo un conocimiento como el que tenían. ¿Qué es lo que los hace tan diferentes ahora que están, digamos, en el campo político actuando ambos? Mira, yo te digo que la diferencia es de base, es en principio de base, porque el peronismo es un movimiento muy, muy complejo, indescifrable en muchas cosas, y acá hay más tradición política, y acá hay más honestidad política. Acá cuando alguien comete algo, inmediatamente se sabe, se publica. Mirá cómo lo echaron al vicepresidente Sendik. Sí, claro. Porque compró whisky y compró regalos con el dinero que tenía para gastos reservados. Eso en la Argentina es un pecado menor, es un pecado venial o casi ni siquiera es pecado, donde roban todo y no pasa nada. Acá hay otra cosa importante, que vos lo sabés, que en comparación con la Argentina es muy importante, que acá hay justicia. Acá hay justicia. Podrá ser más o menos lenta, pero acá hay justicia. Otro tema también, que si comparamos a ambos, al presidente Lacalle y el presidente Fernández, creo que en estos últimos días se viralizó un audio de Lacalle Pou y bueno, el audio tenía que ver con no dar con palo justamente a los que significan el motor de la economía, sino cuidar a esa parte de la economía y no darle más impuestos y tratar de que sigan en funcionamiento para salir adelante en el momento en que todo el país tenga que salir adelante cuando empiece a caminar. Vos ves que en Argentina no sé qué se le ha dado. O sea, es al revés. Claro, porque... claro, y otra diferencia, Roberto. En Argentina el presidente lo puso la reina Cristina. Acá a Lacalle lo puso la gente. O sea, no lo votaron por la vicepresidenta, no lo votaron por la presidenta del Senado, lo votaron por él. Y en la Argentina lo votaron por ella. Y esta es una diferencia bastante grande. Pregunta final. Me extraña tanta diferencia entre lo que es el Partido Nacional, que es el partido de Lacalle, tradición de la familia, del padre, de Luis Alberto Herrera. Era un partido, yo diría, bastante afín, y además lo protegieron y lo ayudaron mucho a Perón. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió el Partido Nacional, los Lacalle, o cambió este peronismo de Cristina, de Alberto, o no sé, o de cualquier otro, que hace la diferencia que estén tan separados cuando antes estaban tan juntos? Yo nunca los vi demasiado juntos, Roberto. Acordate que Uruguay siempre fue el refugio de la Argentina. Acordate, San Martino, por ejemplo, cuando habló del aluvión zoológico, salió del Congreso y tenía lista una lancha para venir a Uruguay. Pero eso eran los partidos colorados. Claro, era una tierra de exilio. Y el nacionalismo los unía, porque el Partido Nacional o el Blanco tiene una raíz nacionalista un poco más fuerte. Pero ahora esos lazos, te digo que están siendo cada vez más tenues. Cada vez más tenues. Hay cariño por parte de la Argentina hacia Uruguay y eso es correspondido, aunque no es generalizado.
Y eso de la ruptura, ¿sabés quién rompe eso? Menem. Lo rompe Menem con la calle Padre, porque Menem terminó todos los conflictos, no solo con Chile en su momento, sino terminó los conflictos con el Uruguay, compartir el río, etcétera. Y Menem acercó mucho a argentinos y uruguayos. Hasta Kirchner y la Pastera. Hasta Kirchner y la Pastera. Ahí claro. Se cortó el romance. Bueno, les agradezco, chicos. Espero verlos en algún momento cuando pase toda esta miseria de la plaga. Y bueno, sigan trabajando, porque trabajan todos los días, y disfrutando ahí de un lugar hasta ahora que afortunadamente está descontaminado por el virus. Gracias, Quique, y gracias a vos también, Denise. Y eso, Roberto, que se olvidó el presidente en su anuncio, la Argentina tiene 7 testeos por millón. Uruguay está en casi 15.000. Argentina 7.000 y Uruguay 15.000 testeos por millón. Este es un punto importante. Y me comprometo a que cuando vaya, aparte de invitarlos a comer, los voy a invitar con el vino del programa, que bueno, siempre en estos casos viene bien. Bueno, te vamos a invitar también nosotros. Sí, porque esa invitación me la debes hace... Lo que pasa es que vos tomás solo champán. No me hagas hablar de lo que es tu historia alcohólica. Etílica. Etílica. Un gran abrazo a los dos. Gracias. Un gran abrazo. Chao, Roberto. Gracias. Nos quedamos con mucho en el tintero. Querido Sebastián, querido Javier, nos despedimos, nos vemos el próximo domingo y espero que la audiencia haya disfrutado con esto que trató de sacarnos un poco del drama del virus y también acercarnos a otras realidades de la Argentina bastante contradictorias con nuestros vecinos. Gracias, buenas noches, hasta el domingo. Fuerte abrazo, Roberto. Nos reencontramos el próximo domingo y nosotros en instantes repasamos lo más importante de la Argentina en esta jornada de domingo. Ya venimos. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado. En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición, perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.